Continuamos aquí en Panorama U, edición central. Sin duda, uno de los temas del día que tiene que ver con la provincia de Mendoza es el tema de la 7722, la famosa ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas para la actividad minera en la provincia de Mendoza. Hoy se conoció el fallo del máximo tribunal de Mendoza, la Suprema Corte, que declaró constitucional dicha normativa. Vamos a profundizar sobre este tema y estamos en línea con Julieta Lavarello, quien es integrante de Asamblea Popular por el Agua. Se habían organizado caravanas y manifestaciones al respecto esperando el fallo de la Suprema Corte. Julieta, buenas noches. Ignacio Estellera, aquí en Señalú, te saluda. ¿Cómo andás? Muy gracias, buenas noches. Buenas noches y felices noches para la audiencia. Para nosotros esto es un logro de muchos años de lucha. Si bien todavía no se conocen los fundamentos de la sentencia que van a estar listos a partir de las 12, en las 0 horas, es muy importante que la Suprema Corte, o sea, los ministros de la Suprema Corte han decidido blanquear la situación, de dar un punto final a tantas vueltas que han dado intereses mezquinos que pretendían tirar abajo una ley que es una ley del pueblo, que es una ley que responde a los intereses del pueblo, que es lo que el pueblo quiere, lo que los mendocinos queremos, que es que no nos pase lo que pasó hace 3 meses ya en San Juan. Julieta, justamente, bueno, te quería preguntar qué significaba para ustedes este fallo que se va a conocer a la medianoche por parte de la Suprema Corte, y también que le expliques a la gente por qué la importancia y de los años de lucha que tiene que ver con la actividad minera y su lucha a favor del ambiente. En realidad, la actividad minera no es, o sea, todas las actividades son contaminantes. En concreto, la minería metalífera a cielo abierto es una actividad altamente contaminante, es saqueante y se realiza desde hace varios años en distintas partes del mundo con el único objetivo de enriquecer a empresas multinacionales, y hay demasiadas muestras a nivel internacional también de que no queda nada para el pueblo. Lo único que queda es saqueo, es pobreza y es muerte, que es algo patente que está sucediendo en la provincia de San Juan en este momento. ¿Crees que influyó en la decisión del máximo tribunal lo que ocurrió en Veladero, en San Juan, Julieta? Totalmente, más allá de que nosotros tenemos jueces muy bien preparados, más allá de que tenemos legislación tanto provincial como nacional e internacional que respaldan la constitucionalidad de la ley y los jueces lo saben, el caso del derrame de Veladero es el ejemplo claro, es la prueba tangible de que por qué nosotros no queremos que esto suceda en nuestra provincia. La verdad es que no queremos que suceda en ningún lado, pero por lo menos podemos proteger nuestro lugar, el lugar donde nosotros queremos que crezcan nuestros hijos, donde han crecido nuestras familias. Y bueno, sí, la verdad que el derrame de Veladero muestra a todas luces qué es lo que va a suceder sin lugar a dudas acá, si algún día se autoriza este tipo de actividad que es saqueante y contaminante. Julieta, buenas noches. Gerardo Jiménez te saluda. Buenas noches, Gerardo. Te consulto, algunas organizaciones ambientalistas destacan la calidad de la ley 7722, sobre todo en otros lugares del país, y hemos escuchado que hay intenciones, que hay diálogo entre las organizaciones con intenciones de que legislaciones de este tipo, parecidas a la ley 7722, se puedan aplicar a nivel nacional. ¿Ustedes están en diálogo con algunas otras asociaciones de otros lugares, incluso de San Juan, de Buenos Aires, de Santa Fe, donde estos temas preocupan también? No solo estamos en diálogo, nosotros formamos parte de asambleas de todo lo que es la cordillera, porque nos une un mismo flagelo que es la mega minería, y entonces permanentemente trabajamos codo a codo con asambleas de San Juan, de La Rioja, de Catamarca, con asambleas patagónicas. Nuestro ejemplo claro que nos ha dado mucha fuerza en la lucha ha sido el municipio de Esquel, en la provincia de Santa Cruz, y permanentemente estamos abogando y luchando para que se termine con este saqueo, porque ya llevamos 500 años en los cuales permanentemente hemos sido territorio de sacrificio, no queremos serlo más. Julieta, te pregunto, la posición por ahí de los empresarios mineros dentro de de varios ítems de su posición contra la ley 7722, manifestaban de que este tipo de normativas no se aplica a otras industrias que también contaminan. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Se debería aplicar una normativa parecida? Es verdad, realmente lo que han dicho es verdad. O sea,
hay muchas industrias que contaminan. Pero la realidad es que primero que nosotros no es que estemos a favor de industrias que contaminen, no estamos a favor de nada que contamine. Estamos a favor de que el agua de Mendoza sea para consumo, sea para las plantaciones, sea para la ganadería, no para intereses mezquinos y espurios de transnacionales que quieren enriquecerse. Ahora, la ley 7722 es una ley especial, para que la audiencia más o menos lo sepa, por si no tienen algunos conocimientos jurídicos. Nosotros tenemos leyes generales, como es el caso en Mendoza con este tema de la ley 5.961, que es la Ley General del Ambiente, que da una normativa general. Y después, para cada actividad, hay que reglar de acuerdo a las condiciones particulares de esa actividad. Por ejemplo, estamos hablando, y de hecho lo traigo a colación porque los mismos, las mismas demandas lo incluyen, nombran, al de la actividad vitivinícola, que si bien permite el uso de cianuro, que no se está utilizando actualmente, es miligramos por litro. Y la minería a cielo abierto, minería metalífera a cielo abierto, no utiliza miligramos, utiliza litros y litros y litros y litros. O sea, no es posible aplicar una legislación para una actividad que es altamente contaminante, que provoca daños totalmente irreversibles, a otro tipo de actividades que tienen otra metodología. Eso, como te digo, sin desconocer que hay actividades que hay que empezar a regularlas bien y hay que empezar a controlarlas bien. Pero esta ley es específica para este tipo de actividad. De hecho, ni siquiera se puede aplicar a la minería tradicional, porque la minería tradicional no provoca daños irreversibles. Julieta, te hago una pregunta. ¿Les llamó la atención que el fallo fuera por 7 votos contra 0? Digamos que los 7 magistrados fallaran a favor de la constitucionalidad de la ley. ¿Esperaban esto? ¿Cuál era su expectativa concretamente? Es que no hay otra alternativa. La ley, por donde se la mire, es constitucional. Como bien ustedes me decían recién, el caso de Veladero. Tenemos otros casos peores todavía, que si bien no es minería metalífera, es el colapso de una mina de en Brasil, que ha matado a mucha gente, que ha destruido 2 pueblos enteros. Por un lado eso, y por otro lado tenemos el antecedente de la constitucionalidad de la ley 9.526 de la provincia de Córdoba, que incluso es una ley que va más allá, que es una ley que justamente prohíbe la minería metalífera a cielo abierto. Entonces no hay otra alternativa. Si el fallo hubiera sido distinto, no hubiera habido fundamentos reales y científicos. Julieta, me gustaría que me cuentes como cierre de la entrevista y desde ya te agradecemos. Ustedes han organizado una convocatoria, se están ahora manifestando, ¿no? ¿Me puedes contar dónde y si hay mucha gente? Que me grafiques un poco la situación. Mira, básicamente nosotros estamos concentrados ahora en el kilómetro 0, en la calle de San Martín y Garibaldi, con la intención de festejar 8 años de lucha, que han dado sus frutos y que van a seguir dando sus frutos porque vamos a seguir defendiendo esta ley. Invitamos a quienes quieran acercarse porque también es el festejo de todos y todas los mendocinos y mendocinas. Esto no es un logro de una organización, esto es el logro de familias completas de mendocinos y mendocinas que abogamos para que nuestros hijos el día de mañana tengan agua para tomar y no como está pasando en Hachal, que de hecho estamos nosotros llevando agua porque las estaciones de inyección no tienen agua para tomar. Julieta, gracias por la charla. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Por favor, estábamos hablando con Julieta Lavarello, quien es integrante de Asamblea Popular por el Agua. Un tema de larga data en la provincia de Mendoza, la ley 7722, se esperaba el fallo de la Suprema Corte de Justicia, en donde a las 12 se va a publicar el fallo y los fundamentos, pero ya trascendía en los medios de comunicación que era un fallo a favor de la ley, declarando la constitucionalidad de la misma, ¿no? Exactamente. En estos últimos días muchos medios habían titulado diciendo que era inminente el fallo de la Corte respecto de la constitucionalidad de la ley, y hoy día, en la mañana y ya pasado el mediodía, sobre todo la información tenía que ver con esto, con que a las 24 se iba a conocer finalmente la decisión de la Corte. Sin embargo, cerca de las 5 de la tarde empezó a sorprender en todos los portales de noticias que se había dado a conocer que la Corte había determinado la constitucionalidad de la ley 7722, y así titulaban algunos medios. Universidad tenía por título: la Corte confirmó que la ley 7722 es constitucional. Sitio Andino titulaba: a las 24 se conocerá el fallo de la Corte por la ley 7722, lo que vos decías, los fundamentos y los detalles. El Sol
Sol titulaba 7-0, la ley antiminera es constitucional. Y se refería aquí a que todos los magistrados votaron a favor de la constitucionalidad de la ley. Diario Jornada tituló Triunfo de los ambientalistas, la ley 7722 es constitucional. MDZ, por su parte, la Corte falló a favor de la ley antiminera. Y Diario 1 titulaba La Corte dictaminó que es constitucional la ley que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la minería. Recordemos, por lo demás, que esta ley fue aprobada en 2007, por junio de 2007. Tuvo que ver con el reclamo de muchas familias, sobre todo muchas familias de San Carlos. En principio empezaron a reclamar desde 2005 para decirle no a la instalación de de emprendimientos mineros con el miedo de la contaminación del agua. Se puso eje en debate también San Jorge. Exactamente, en Uspallata, ¿no? Fue uno de los temas largamente debatidos. Finalmente en 2007 se aprobó esta ley y desde 2013 se estaba esperando, desde diciembre de 2013, se estaba esperando el fallo de la Corte respecto a la constitucionalidad de esta ley. Justamente en aquel momento la Corte decidió que esto se iba a decidir por el voto de la Cámara en pleno, ¿no? de los 7 miembros. Exacto. Hasta entonces estaba en manos de la Sala 2 de la Corte Suprema. Sin embargo, la Sala 2 decidió que esto fuera por voto de la totalidad de los jueces y finalmente hoy se ha conocido que los 7 jueces fallaron, como hemos dicho, a favor de la constitucionalidad de esta ley, que será la que tenga que regir que será el marco legal, digamos, la que rija la forma en la que se haga minería y muchas otras actividades industriales en la provincia de Mendoza. Los que realizaron el reclamo dicen, y sobre todo los empresarios mineros, que van a elevar el pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Vamos a ver cómo evoluciona esa información. Hacemos la última pausa aquí en Panorama, ya venimos.